Hey, Dios te bendiga, muy buenos días a cada uno de ustedes que me ven a través de Latinoamérica. Llegó el día domingo, estamos a 14 de agosto del 2022 y con todo mi corazón, del fondo de mi corazón les envío un fuerte y muy sincero saludo aquí desde los Estados Unidos. Los que me ven en todas las esquinas del mundo, estamos, como digo repetidamente, viviendo un momento extraordinario, viviendo un tiempo final. La gracia está por culminar y sabemos que el mundo en cualquier momento entrará a la semana 70 de Daniel. Pero la noticia maravillosa es que la iglesia de Jesucristo en cualquier momento se levanta. La tragedia más grande hoy, escúcheme bien, esto es muy importante. Tengo ya varias semanas sintiendo una carga tremenda para literalmente exhortar, amonestar a todos aquellos que llamándose cristianos no están viviendo a la altura de la palabra de Dios. Mire, yo tengo 50 años, poquito más, sirviendo al Señor. Y uno de los pasajes que a mí me estremece bastante es que cuando la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y cuando yo leo las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 7 y versículo 24, versículo 21, cuando Él dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo realmente tiemblo ante esta tremenda palabra. Hablo de todo lo que está pasando todos los días. Les traigo la noticia con relevancia, con perspectiva bíblica y profética. Les traigo mensajes del Evangelio, siempre para mí es lo número uno. Y ustedes saben muy bien que yo he sido claro con ustedes. Les predico sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. La tragedia más grande hoy por hoy es la que la iglesia de Jesucristo está experimentando. Yo me convertí en el año 1972. Entregué mi vida a Jesucristo. En aquel tiempo, en aquella generación pasada, era una atmósfera muy diferente el cristianismo en el mundo. Hoy, 2022, vemos una iglesia totalmente colapsada en el ámbito espiritual. No importa dónde te encuentres, en Argentina, en Uruguay, en Panamá, en Colombia, en Guatemala, en las islas del Caribe, la iglesia cristiana no es la misma de años atrás. Y esto es una gran tristeza. Yo digo que la Biblia se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la palabra misma del Señor nos habla que en los postreros tiempos esto estaría pasando. Y es triste decirlo, pero estamos viviendo en un momento cuando la mayoría de los llamados cristianos del mundo están en la balanza con Dios. Yo le llamo en esta mañana a esta transmisión la tragedia más grande de la iglesia de hoy. ¿Y por qué lo digo? Número uno, porque la mayoría de la iglesia ha caído en lo que yo llamo paganismo, congregaciones paganas. ¿Qué significa esto? Que son congregaciones que se reúnen, que están ahí celebrando una iglesia, pero sin embargo la mayoría de los que están en esas congregaciones están igual en el mundo como los que no van a la iglesia. Yo me acuerdo años atrás que mi pastor me decía, cuidado con el mundo. Y ahora cuando yo miro la iglesia, yo digo, cuidado con algunas otras iglesias. La Biblia dice, mi amigo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recordemos que somos pueblo escogido por Dios, separado para servir al Señor. Sabemos muy bien que somos peregrinos, nada más. Estamos destinados al trono y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Pero dentro de las iglesias hoy, todo se vale, todo se permite. Usted puede llamarse cristiano y puede fumar como chimenea, puede bailar como trompo de discoteca, puede tomar como borracho de cantina. Usted puede vivir igual que cualquier pagano y todavía llamarse cristiano. Con razón la Biblia dice, no todo aquel, Jesús lo dijo, que me llame Señor, Señor, va a entrar en el cielo. Hay mucha gente hoy en día que va a la iglesia, carga la Biblia, dice amén, canta con el coro, da una ofrenda, diezma,
hace todo lo que todos los cristianos se supone que deben hacer, pero sin embargo están totalmente paganizados. Los cantantes de hoy están paganizados, están en el mundo y están en la iglesia. La mayoría de ellos se han hecho artistas mundanos, celebrando premios en el mundo, cuando la Biblia dice no podemos servir a dos señores, amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero esta es la realidad. A usted no le gusta escuchar esto, pero esta es la realidad. Usted puede estar en Argentina, o puede estar en Guatemala, Honduras, Estados Unidos, pero la mayoría de las iglesias hoy están paganizadas. Congregaciones que han crecido, claro. ¿Por qué? Porque no le dicen a la gente nada. ¿Sabe que se ha movido mucho esta doctrina de la hipergracia o la gracia extrema? Y mucha gente dice, es que yo estoy ya bajo la gracia. Y no importa cómo yo viva, lo que yo haga, cómo yo lleve mi vida, mientras yo esté bajo la gracia de Dios. Gracia significa favor inmerecido, pero no nos da licencia ni luz verde para vivir como se nos pega la gana. Cuando tú lees Hebreos capítulo 2 y versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si usted, llamándose cristiano, participa de las cosas del mundo, usted no es cristiano, solamente lo es de la boca para afuera. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 y 16. El amado discípulo de Jesucristo Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago, que era hermano carnal de Judas y medio hermano de Jesucristo, escribe en su carta en el Evangelio, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Amado, si tú, llamándote cristiano, participas en el mundo, vas a las discotecas, te vas a las cantinas, a las tabernas, si te vas con los amigos, bueno, yo no sé por qué andas con esos amigos mundanos. Estoy de acuerdo que puedes predicarles el evangelio, pero muchos llamados cristianos no ven absolutamente nada en andar caminando y participando con los amigos que están totalmente en el mundo. Tenemos que brillar para Dios. Me acuerdo de ese viejo himno de Himnarios de Gloria, brilla en el sitio donde estés. Acuérdate, de nuevo te voy a repetir, somos peregrinos y estamos pasando por aquí. Es importante vivir para Dios. Entonces, la tragedia más grande hoy, número 1, congregaciones paganas. Número 2, predicadores tolerantes al pecado. Esto es triste. Esto es una catástrofe terrible de proporciones inimaginables. Yo soy un predicador del evangelio. Soy un evangelista llamado por el Señor en el año 1972 por el Espíritu Santo a llevar la palabra a las 4 esquinas del mundo. Pero mi compromiso es con Dios. Y mi compromiso con Dios demanda de mí, requiere de mí, exige de mí que yo sea claro, contundente, definido y que traiga la verdad a la gente. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hoy tenemos predicadores que son tolerantes al pecado. Le permiten a la iglesia hacer de todo. Pastores que se hacen de la vista gorda. Si hay algo en la iglesia, mejor no tocan ese tema, porque se les van los que diezman o los que ofrendan. Entonces tenemos hoy en día una cantidad tremenda de ministros que toleran el pecado. Qué triste. Si estudias las iglesias del Asia Menor, descubres que algunas de ellas decían que estaban bendecidas y tenían vida y estaban muertas. Y muchas toleraron el pecado, como el espíritu de Jezabel dentro de ellas. Lo mismo estamos viendo hoy. Una iglesia que tolera el pecado va a crecer, va a ser muy numerosa, claro, porque el predicador dejó de predicar el mensaje del evangelio, el poder de Dios, la exhortación de la doctrina de Cristo, y empezó a predicar motivación, haciéndose de manga ancha. Todo se permite, todo se acepta. Este es el mensaje falso.
Esto es lo que Pablo decía en el capítulo 1 de Gálatas, otro evangelio. Mire cómo Pablo le escribe a la iglesia de Galacia: si os predican otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Pero Pablo no se queda allí. Pablo agrega: si un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. Y esto es lo que estamos viendo. Congregaciones paganas, predicadores tolerantes al pecado. Hay un ministro por ahí que circula en las redes sociales que lleva a cabo conferencias en México de matrimonio. ¿Cómo creen ustedes que concluye su conferencia matrimonial? El último día, tengo entendido, y por testimonio verdadero, que el último día le pide a todas las parejas que se levanten para bailar en medio de una música mundana. Yo me pregunto si esto es el mover del Espíritu Santo. Amigo, vivimos en un tiempo donde la apostasía está reinando en la mayoría de las iglesias. La iglesia ha sido permeada de manera terrible. Número 3, y esto es terrible. ¿Por qué yo digo que la tragedia más grande en la iglesia de hoy la estamos contemplando? Número 1, por congregaciones paganas. Número 2, predicadores tolerantes al pecado. Número 3, invasión de doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amigo, lo que estamos viendo es esto precisamente. El politeísmo, muchos múltiples dioses y creencias se han metido dentro de la iglesia. El panteísmo, ponen la creación a nivel del creador. Se ha metido el gnosticismo, los gnósticos que se creen que saben más que todos los demás, los élites. Se ha metido el universalismo, que es una doctrina tan perversa, tan perniciosa y destructiva y maquiavélica, que enseña que al final de la historia todo el mundo se va a reconciliar con Dios. Y dijo un llamado obispo en Oklahoma hace unos años atrás que Dios le va a pedir perdón al final a Satanás y se van a reconciliar. Qué tontería, qué cosa tan absurda, pero a la misma vez qué peligrosa doctrina, terrible. Y luego tenemos la doctrina ecuménica. El ecumenismo se está moviendo de una manera pero impresionante. Sabemos que todas las iglesias, no importando en qué creen o cómo creen, se están uniendo. Esto es lo que la palabra dice, la plataforma del tiempo final, de donde allí aparecerá el mismo anticristo. Es la iglesia apóstata, la iglesia del tiempo final. En cambio, la iglesia verdadera es el remanente fiel, aquella que ha guardado la palabra, aquella que ama el evangelio, aquella que ama la doctrina de Jesucristo, aquella que pelea la buena batalla, aquella que defiende el evangelio a capa y espada. Pablo decía en Romanos capítulo 1 y versículo 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La tragedia más grande hoy en la iglesia, por razones de congregaciones paganas, predicadores tolerantes al pecado, invasión de doctrinas diabólicas, y número 4, millones de cristianos que están dormidos y están descuidados. ¿Qué estás haciendo en esta mañana? Tú que me estás viendo, o en esta tarde, o en este mediodía, o a la hora que me estés viendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás caminando para Dios? ¿Estás honrando a Dios? Pregúntate, mírate adentro en tu corazón, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás llenando tus lámparas de aceite? Porque la trompeta pronto sonará. Y por último, número 5, ¿por qué yo digo que la tragedia más grande hoy es la que está viviendo la iglesia? Porque tenemos hoy, lamentablemente y tristemente, una generación de descarriados. ¿Qué es un descarriado? Un desbalagado. Una persona que, llamándose cristiana, ya no busca a Dios, ya no se congrega, ya no ora, ya no clama, ya no gime, ya no ayuna, ya no se acerca al Señor. Al contrario, se distancia cada día más y más y más y más y más y más y más. Le queda nada más el título de cristiano. ¿Se acuerdan ustedes cuando al principio servían al Señor, que caminaban en el fuego, en el calor,
¿Qué les ha pasado? ¿Les ha acontecido lo mismo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso? Que después de 35 años perdieron su primer amor. Su primer amor debe ser Jesucristo, no las cosas de acá abajo. Todo aquí se acaba. El cielo y la tierra pasará. Solo su palabra permanece para siempre. ¿De qué le vale al hombre que granjeare toda la tierra si al fin y al cabo va a perder su alma? Yo creo que en este momento Dios está hablando a muchos de ustedes que tienen que entender una cosa. La tragedia más grande hoy en la iglesia contemporánea son las congregaciones paganas, los predicadores tolerantes al pecado, la invasión de doctrinas diabólicas como dominianismo, teología de prosperidad, ecumenismo, etcétera, etcétera. Millones de dormidos y descarriados, descuidados, y una generación de llamados cristianos que están desbalagados. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga mientras tú no te entregas de lleno al Señor Jesucristo. En este día de hoy, domingo, 14 de agosto del 2022, te quiero hacer una recomendación. Te quiero hacer una invitación a que busques a Dios, honres a Dios. Isaías, el profeta de Dios, 2750 años atrás, escribió en su libro, capítulo 55 y versículo 6, y dijo: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. No te esperes a que sea demasiado tarde. El Señor vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como relámpago que sale del oriente y se avienta al occidente. Si no estás preparado, te vas a quedar. En este día de hoy, te voy a pedir una sola cosa. Ora por tus compañeros, tus amigos, tus familiares, para que vuelvan al Señor. Y segundo, dos cosas. Comparte esta palabra, porque no es una transmisión cualquiera, es una palabra, es un mensaje que necesita escuchar todo el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está en crisis y necesitan millones y millones volver a la palabra, a las raíces, a sus orígenes. Termino con esto. El profeta Jeremías decía 600 años antes de Cristo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Tú necesitas hacer eso en este momento. Tú que me estás viendo en Nicaragua, en Costa Rica, en México, la situación está terrible. El mundo está convulsionado y trastornado. Hay pánico, hay histeria, hay amenazas por todos lados. Necesitas refugiarte bajo la cobertura de Dios. ¿Y cómo haces eso? Entregándote a Cristo, volviendo al Señor. Le hago un llamado a todos los descarriados, a todos los que un día conocieron a Dios, que vuelvan al Señor. La tragedia más grande en la iglesia de hoy es lo que estamos experimentando. Que Dios nos ayude. Palabra de Dios. Comparte con tus amigos. El evangelista Galilei para todas las naciones del mundo, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.